Vamos a partir Mega Noticias Prime con esta tensión que se vive en la frontera entre Chile y Perú, donde en una reunión ambos países reafirmaron su compromiso para trabajar colaborativamente. Mientras que una vulneración del cerco militar llevó nuevamente a la policía peruana a reforzar sus defensas. Roberto Sá se encuentra en la zona, se ha encontrado desde todo el fin de semana y nos tiene más detalles. Roberto, buenas noches. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas noches. Sí. Hola muchachos, muy buenas noches. Los saludo desde la parte peruana de la frontera norte de Chile, desde el complejo Santa Rosa, que hoy en la tarde vivió momentos de extrema tensión cuando un grupo de 50 ciudadanos venezolanos principalmente, había colombianos y ecuatorianos también, todos indocumentados, estaban al acecho de poder pasar acá hasta el territorio peruano y esperaron un momento a la hora de colación por parte de las policías peruanas y de los militares peruanos, un momento que al parecer ellos tenían más o menos calculado, donde baja la guardia, donde quedaron 2 a 3 policías a cargo del territorio peruano y en ese momento hicieron un movimiento como que se iban a devolver a Arica con sus maletas y de inmediato comenzaron a caminar hacia territorio peruano vulnerando la seguridad de esos 3 o 4 policías peruanos que se encontraban en el lugar. De ahí corren como una verdadera estampida hasta el complejo fronterizo peruano, el complejo de Santa Rosa. Llegan hasta el lugar donde se hace el chequeo de las policías a quienes se quieren atravesar acá a territorio peruano y se encontraron con los guardias y con los policías que estaban en ese momento en el lugar. Fue un momento muy complejo porque en ese grupo de 50 ciudadanos venezolanos principalmente, habían colombianos y ecuatorianos, habían muchas familias con niños pequeñitos de 2, 3, 4 años, señoras con guaguas y en ese momento entonces la policía tratando de controlar esta verdadera azonada, este verdadero disturbio que trataba de hacer como una avalancha, como ocurrió en algún momento en Chile con la gente que quería ingresar al estadio sin entrada para tratar de pasar a territorio peruano. Por momentos todo fue caos, confusión, gritos, llantos de niños, de madres, de mujeres, una situación muy compleja que causó mucho nerviosismo también en quienes en ese momento, ciudadanos peruanos y ciudadanos chilenos, intentaban por la vía legal tratar de pasar a territorio peruano. En ese momento entonces se llamó a la policía, podríamos decir al GOPE, al equivalente al GOPE o la policía Fuerzas Especiales peruanas, que llegaron acá con sus cascos, con sus escudos, controlaron la situación. Ahí un capitán de carabineros habló con ellos, les dijo que aquí no se puede tolerar una situación así, que lo que habían hecho era una situación grave, que ellos estaban buscando una solución, tanto Chile como Perú, pero una cosa así no se iba a tolerar, por lo tanto iban a ser desalojados del lugar y enviados a la frontera al lado chileno inmediatamente. Se esperó un rato porque el lugar donde iban a pasar estaba lleno de vehículos, se llamó a los vehículos para que salieran. Una vez que sacaron todos los vehículos, alrededor de 100 policías antidisturbios de la policía peruana los condujo por ese camino hasta la línea del límite de la frontera con Chile. En un momento también complejo, una señora se desmayó por falta de agua. A esa hora hacía mucho calor, eran más o menos las 3 de la tarde de Chile, 1 de la tarde del Perú. Perú tiene 2 horas menos, por lo tanto todo ese momento, todo ese rato fue momentos de mucha confusión, de caos, de preocupación por parte de las autoridades peruanas, preocupación por las autoridades chilenas, que en ese caso no tenían nada que hacer porque cuando pasan a territorio peruano los carabineros no podían hacer nada. Los policías peruanos los llevan a territorio chileno, ahí hay una conversación un tanto compleja entre el policía peruano y el policía chileno, porque en algún momento él pasa el límite de la línea y el policía chileno le hace ver esa situación al policía peruano y entonces yo con esto quiero reflejarles que estas situaciones causan esos momentos de tensión entre quienes se tienen que cuidar la soberanía de ambos países. Todo eso finalmente
finalmente se logró calmar y estos ciudadanos ya se han devuelto a Arica. Vamos a escuchar las declaraciones del propio presidente peruano, muy molesto por los errores cometidos por sus policías, porque además acá no aparecieron ninguno de los militares que habían dicho que iban a custodiar esta frontera. No los vimos en toda la jornada, no sabemos qué pasó con ellos, y el presidente peruano estaba muy molesto con este error que ha dicho él que han cometido la policía peruana. Veamos lo que dijo el presidente. Ha habido una respuesta inmediata también de las fuerzas del orden que están desplegadas en la zona, y estoy esperando el reporte respecto a las medidas correctivas que se han aplicado ahí. Lo cual no quiere decir, hay una lectura también de ello, más allá del error del momento, es que en ello también gira un poco la teoría de las ventanas rotas. Tú permites un segundo, permites que ese espacio público en general sea tomado por el desorden, por la irregularidad, la ilegalidad, y automáticamente te genera un delito y ese delito te trae otro delito. Ahora, Roberto, tratemos de entender lo siguiente. Se generó una controversia en los últimos días aquí en Chile cuando se vio la determinación del nuevo gobierno peruano de desplazar a estos militares hacia la frontera norte, hacia la frontera con nuestro país, y básicamente dejarlo por 60 días, incluso hablando de un cambio constitucional para darle una labor más permanente en la custodia de la frontera. Lo que significaba que, interpretado desde Chile, lo que iba a significar en la práctica es que cuando quisiéramos reconducir a personas por la frontera para que se devolvieran hacia Perú, habiendo ingresado desde ese país, la pregunta era, bueno, va a ser imposible porque los militares lo van a impedir. Pero lo que vimos hoy día en la práctica es que cruzaron de la frontera desde Chile hacia Perú sin mayor, digamos, dificultad. No se encontraron con esos militares. Entonces la pregunta es, ¿todo este debate que hemos tenido en estos últimos días no se condice con la práctica de lo que vimos durante esta jornada? Esa es la gran pregunta que se está haciendo la gente de Chile, pero sobre todo es la gran pregunta que se están haciendo en el Perú, porque todo este anuncio que hizo el presidente peruano José Geri, quien va a una reelección o va a una elección porque es un presidente interino, y que para muchos estos movimientos que él ha hecho de decretar zona de preemergencia, militarizar toda esta zona, es una situación más bien política y no práctica, no necesaria. Por lo tanto, él ya había tenido críticas y ahora está teniendo muchas críticas porque él anuncia la militarización de esta zona, y hoy día, cuando se necesitaban los militares, estos no estuvieron. Acá actuaron los policías tradicionales de acá del complejo fronterizo Santa Rosa de Perú, y luego llegaron fuerzas especiales peruanas, pero los militares no estuvieron nunca. Por lo tanto, ahí ya hay una gran pregunta. Y aquí, Juan Manuel, Constanza, yo quisiera reiterar, porque ha habido mucha crítica a lo que ha ocurrido acá desde el punto de vista chileno también, de que aquí hay un show mediático, de otras características políticos. Yo aquí lo que quiero decir frente a todas esas personas, que aquí las autoridades chilenas, los medios de comunicación chilenos, estamos reaccionando o cubriendo la noticia que es las duras medidas que ha adoptado Perú y que están teniendo efecto en Chile. Porque nosotros, al menos como Mega, tanto el matinal como nuestro noticiario, jamás hemos dicho que aquí ha habido un desborde de personas tratando de cruzar hacia el Perú, que es una cosa que está desmesurada, no controlada, nada de eso. El flujo ha sido más o menos el mismo, sube un poquito en esta época porque van a ver a sus familias para Navidad, pero el tema es, y ahí está la noticia, y es lo que nos ha convocado, de que llegan acá y chocan con estas restricciones, con ejército, con una serie de restricciones que no los dejan pasar a los venezolanos que no tienen ningún documento que acredite quiénes son y que tengan alguna visa que les permita pasar al territorio peruano. Esa es la noticia que nos ha convocado a nosotros, no un aumento del flujo como pudiera pensar alguna persona. Bueno, hay un testimonio bastante bueno que sacamos nosotros también de los periodistas peruanos. Nosotros en ese momento, cuando ocurrió esto, estábamos justamente en la aduana, pero para el lado de acá, cuando nos enteramos de que ocurrió esta situación, pero había periodistas peruanos en ese momento cuando parte todo esto, y ellos nos cuentan el relato de cómo partió esta situación, y escuchen bien el testimonio de ellos, de cómo los venezolanos, los ciudadanos venezolanos se aprovecharon de ese momento donde quedaron muy pocos policías peruanos custodiando la frontera. Veamos esa declaración. Agarraron desprevenidos a la policía, habían alrededor de 5 efectivos policiales que trataron de decirles que no pasen, pero ellos a empujones ingresaron, habrán recorrido un aproximado de 200 metros y es ahí cuando ya la policía se hizo presente y al final pudo detenerlos. Es ahí cuando después llega la policía antimotines, alrededor de 20 efectivos policiales con sus escudos,
y pudieron pues retenerlos. Sin embargo, ante este hecho pues todavía hay este clima de incertidumbre. Bueno, Roberto, una de las preguntas y los planteamientos que vienen ahora es cómo se resuelve este problema, ¿cierto? Hoy día hubo una reunión entre los cancilleres de ambos países porque, como tú has explicado bien desde el fin de semana y ahora lo volviste a reiterar, aquí el problema son que estas personas, sobre todo los venezolanos, pero todos los irregulares que tratan de salir y de cruzar a Perú, no tienen ningún documento de identificación. Y Perú no permite el ingreso a su país de personas que no tengan identificación. Claro. Y Chile, por protocolo, tampoco puede dejarlos pasar. Te dejo planteada la pregunta de cómo les fue en la conversación y en la negociación, digamos, de los cancilleres de Chile y Perú, pero lo vemos y lo retomamos a la vuelta de la pausa. Vamos a esa pausa, volvemos de inmediato, amigos Noticias Prime. Estamos de regreso, estamos conversando con Roberto Sá, se encuentra en Perú, se desplazó hacia la frontera norte de nuestro país para analizar la situación crítica que se ha vivido en torno al debate respecto de los migrantes que se intentan reconducir hacia la frontera peruana. De hecho, él se encuentra con Samuel Cueva, alcalde de la Yarada de Los Palos. Roberto, vamos contigo nuevamente. Sí, primero, muy rápido contestar la pregunta que me había dejado Constanza. Hoy en la mañana hubo una reunión muy importante entre los cancilleres de Chile y Perú para ver esta compleja situación que se ha creado acá en la frontera norte. Fue una reunión extensa, telemática, donde se acordaron una serie de puntos, pero se va a seguir trabajando porque al menos la solución definitiva, lo que se hablaba de un corredor u otro tipo de soluciones, al menos en esa reunión no salió. Pero lo que se nos ha dicho es que hubo varios alcances bien importantes y varios avances. Respecto de lo otro, voy a invitar acá al plató a Samuel Cueva. Él es alcalde de la Yarada de Los Palos, que es la ciudad más cercana acá a la frontera en el territorio peruano. Antes que Tacna, es una ciudad más bien costeña acá de la zona. Alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes. Qué gusto saludarlo. Muchas gracias. Saludar pues a nuestros hermanos de Chile. Reciban este saludo cordial desde la tierra bendita de la Yarada Los Palos, aquí de esta región de Tacna, Perú. Siempre nos hemos caracterizado como hermanos, a veces también juntos en los problemas. Sí, pues la relación, siempre he dicho, entre la gente de Arica y esta parte, Tacna, como su comuna, hay mucha relación, se visitan mucho de un lado para otro, hay familiares. Quiero partir, alcalde, con lo que ocurrió hoy en la tarde. Me imagino que usted se enteró de esta azonada de ciudadanos venezolanos que intentaron entrar por la fuerza, corriendo, empujones, con los policías peruanos. ¿Qué le parece esa situación a la cual hemos llegado? Sí, en realidad es preocupante para ambos países, pero esto parte pues de un punto. Y eso partió pues, como ya todos sabemos, del candidato presidencial del país de Chile, del señor Kast, donde indicó de que apenas llegue a ser presidente del Perú, a todos fuera. Entonces, mire, ha sido tal vez una promesa de campaña como muchos candidatos a veces suelen utilizar, muchos políticos en el mundo se ha podido ver, no solamente en Chile, también en Perú, también en Argentina. Mira, Milei, presidente, igual prometió que vamos a dolarizar, que... Alcalde, lo que sí, salgo al paso, perdóneme, es que los ciudadanos venezolanos, le he preguntado a varios si ese ha sido factor y me dicen, muy mínimo, me dicen más que nada que quieren volver, que no encontraron trabajo, que le ha ido mal, que Chile es muy caro, que como son ilegales les cuesta mucho encontrar un empleo y que ya quieren regresar porque encuentran que fracasó la idea de quedarse en Chile. Yo sobre eso mismo le hago la siguiente pregunta. ¿Usted está de acuerdo con lo que ha señalado el presidente del Perú de militarizar esta zona ante esta situación, de colocar más restricciones, que la gente venezolana que no tiene documentos, que entró de manera ilegal, que pasó por Perú de manera ilegal y que entró a Chile de manera ilegal, no pueda devolverse a Venezuela por Perú? Sí, la misma pregunta sería, ¿no? Y no se podría devolver de Chile para Venezuela, porque nosotros como país también tenemos que estar unidos. Si bien es cierto, la Yarada de Los Palos es el distrito que mayormente ha sido afectado por los inmigrantes, ¿no? que llegan a este punto, porque nosotros estamos directamente con la frontera y muchas veces
se han metido a las chacras, a las casas, a pedir comida, agua y todo ello. Entonces sí somos afectados. El problema de seguridad. Sí. De seguridad nacional es importante. Es importante para cualquier país, tanto para Chile, para Perú. Y nosotros sí hemos recibido con un buen gesto digamos, la respuesta del presidente Geri. Lo apoyan entonces. Que también se prestó para ello. Por eso le decía, o sea, de un comentario que es un candidato, el presidente del Perú también se presta para eso. O sea, prácticamente estamos en un show. Pero las consecuencias las sufrimos nosotros, los que vivimos aquí en frontera, los que viven acá en Arica. Entonces, yo pienso que las autoridades tienen que ser un poco más serios. Por eso que mi posición como gobierno local es que se pueda dialogar entre los países, Perú, Chile, Bolivia, para ver una solución y se pueda trabajar en un corredor humanitario. Alcalde, nuestros periodistas en el estudio, Juan Manuel y Constanza, quieren hacerle una consulta. Por favor, mirando a la cámara, alcalde. Sí, ¿cómo le va, alcalde? Gracias. Juan Manuel, saludos. Sí, buenas noches, ¿Qué tal? alcalde. Buenas noches. Déjeme preguntarle si no le parece justo que si un venezolano ingresa a Chile por la frontera peruana, lo justo es que si Chile quiera reconducirlo, deba reconducirlo precisamente por el lugar en el que ingresó, es decir, vía peruana, es decir, que sea devuelto por Chile hacia Perú, si es que ingresó por Perú a nuestro país. Sí, pero eso debió ser en su momento. En este momento estamos nosotros también con la misma política. El día de hoy eso ha ocurrido en esta frontera y hemos podido presenciar todos, hemos podido ver en los videos cómo se ha actuado. Si han ingresado del lado de Chile para Perú, entonces nosotros también hemos tenido que regresar. Entonces estamos en eso. ¿Quién asume? En este momento lo que nosotros con la posición del alcalde de acá, de la Llanera de los Palos, es que las autoridades deben unirse. Perú, Chile, Bolivia, creo que estamos involucrados en este problema migratorio. Por ende, se debe trabajar en tema humanitario. Porque también hay niños, hay madres que hemos visto de tercera edad, ¿no? Hay bebitos que, por favor, somos seres humanos, que no toda la vida también vamos a estar arriba. El Perú ha tenido en algún momento un problema similar, donde muchos también han salido en busca de ayuda a otros países. Por ende, nosotros siempre hemos tratado de ayudar aquí, en la Llanera de los Palos, a todas las personas que vienen de otros países. Constanza quiere hacer una pregunta. Buenas noches, alcalde. Un saludo desde Buenas Tacna. noches. Alcalde, Buenas noches. lo que usted está diciendo en el fondo es que aquí tanto el presidente de Perú como un candidato presidencial de nuestro país están haciendo show. Eso es un poco lo que deduzco de sus palabras y que finalmente esto es una... Por supuesto. Eso usted está diciendo. Ahora, ¿qué es lo que, cómo se cambia eso? Porque tenemos, usted dice, el presidente de Perú está a puertas de una elección, por lo tanto también me imagino que esto es popular. Esto de militarizar la frontera, que es la decisión que ha tomado Perú, ¿es una decisión popular en Perú? No dejar pasar y no dejar entrar a los migrantes venezolanos que están de manera irregular. Sí, en realidad, como todo país, tenemos que tratar de poder cuidar nuestras fronteras. Y yo he saludado el gesto del presidente Geri, pero en el fondo es un show porque mira lo que se ha generalizado este problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este momento? Ya el problema está. Lo que hay que hacer es buscar una solución donde se pueda trabajar, como le decía, en un corredor humanitario, donde personas, ciudadanos extranjeros, que ojo, que no solamente son de Venezuela, hay haitianos, hay colombianos, seguramente de otros países, muchos de ellos son indocumentados y están informalmente, tanto en Chile, tanto en Perú. Y debemos de buscar una solución humanitaria, le digo. Entonces, insisto que debemos ser también solidarios con el prójimo y justamente aquí tiene que entrar el gobierno central, tanto de Perú, tanto de Chile. Yo pienso que debemos trabajar en eso, pero no para mañana, sino hoy. Hoy, o sea, yo desde este medio aprovecho, pido que debe ser urgente esta reunión para que entre Cancillería se pueda trabajar una solución. Bueno, alcalde Samuel Cueva de la Llanera de los Palos, esta ciudad que es la más cercana a la frontera de Chile con Perú,
le queremos agradecer la gentileza de venir, de acercarnos hacia nosotros. Esperemos que esto se solucione lo más luego posible, más aún porque esta frontera tiene a 2 o 3 pueblos chilenos y peruanos que históricamente han sido muy, muy unidos, dependen unos de otros, se compran, tienen familiares, insisto. Los chilenos vamos a los médicos de la zona peruana que tienen una salud mucho más barata, por lo tanto hay una relación muy simbiótica, yo digo, y que depende mucho, por lo tanto, y también, por cierto, yo estoy de acuerdo con usted que hay que dar una solución humanitaria a estas personas. Así que, alcalde, muchas gracias por la gentileza. Gracias. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Bueno, Juan Manuel, Constanza, es la situación hoy día, un día que ha sido muy, muy complejo. Vamos a seguir conectados, vamos a hacer otro despacho más adelante. Un día tremendamente Así noticioso acá en la frontera norte de Chile con Perú. Quedamos en línea directa, Roberto Sá. Volvemos a conversar en los próximos minutos en esta edición de Mega Noticias Prime. Nosotros tenemos que hacer pausa, pero nos quedan varias otras informaciones importantes que con Connie vamos a seguir revisando también. Vamos